Una de las formas más normales de organizar las tareas que tenemos que hacer son las clásicas listas to do. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que acabas de hacer muchas de las tareas que tienes en la lista y cuando llega el final del día sientes que no has conseguido nada? Esto suele ser porque normalmente en esas listas metemos todo lo que se nos va ocurriendo y lo que nos va pasando durante el día. Y metemos tanto tareas triviales como tareas que de verdad nos están acercando a los objetivos que nos hemos puesto para ese año o para ese mes o para esa semana. Para mejorar esas listas es tan fácil como aplicar lo que se llama el principio de Pareto, que dice que el 80% de las causas viene por el 20% de las acciones que tomamos. Este principio lo que nos ayuda a ver es que la mayoría de los resultados son conseguidos por una pequeña parte de las acciones que hacemos. Pongamos un ejemplo sencillo. Si por ejemplo mi objetivo es ser un creador de contenido para YouTube y la lista de tareas que tengo es la siguiente, de esta lista de tareas claramente hay 2 o 3 que son las que de verdad nos acercan al objetivo que tenemos, que es el de ser un creador de vídeos para YouTube. El resto de tareas son tareas que hay que hacer, pero que no aportan tanto a ese objetivo y que tendremos que priorizar de otra forma. Ahora, ¿por qué quedarnos ahí? Ya hemos encontrado ese 20% de tareas que de esa primera lista sería la que más nos acercasen a nuestro objetivo. Pero el principio de Pareto se podría seguir aplicando y aplicaríamos ese 20% a esta lista de 2-3 tareas que tenemos. Esto es lo que se conoce como Extreme Pareto y es una forma de llegar al punto en el que tú vayas reduciendo la lista de tareas hasta que encuentres la más importante y la que más te va a acercar a tu objetivo en el menor tiempo posible. Cuantas menos tareas tengamos en esa lista, se va a hacer más difícil ver ese 20% que nos aporta ese 80% de beneficios. Entonces yo para esto lo que normalmente suelo utilizar es la estrategia de ver cuál es más urgente y cuál aporta valor más rápido. Por ejemplo, de las 3 tareas que tenemos, la de planificar los vídeos para el mes que viene nos acerca a nuestro objetivo, pero es menos urgente y aporta menos valor que grabar el próximo vídeo porque el próximo vídeo está más cercano en el tiempo y además significa que si lo tenemos grabado lo podemos subir cuanto antes y podemos cumplir los plazos estipulados que nos ponemos para subir los vídeos. Lo que está claro es que cuanto más grande sea la lista inicial que tengamos, más veces habrá que aplicar el principio de Pareto hasta llegar a ese punto en el que tengamos la única tarea importante para ese día o para el tiempo que nos hayamos propuesto. Para esto hay que tener algo muy en cuenta y es que se utilice la regla del 80-20 en el principio de Pareto, pero no tiene por qué ser así. Hay muchos casos en los que se habla también que es un 90-10, un 70-30, entonces cuanto más grande sea la lista, a lo mejor es más fácil aplicar ese 90-10 y de los primeros pasos quedarnos con menos tareas y ya una vez estemos llegando hacia lo que sería la última tarea o las últimas iteraciones de aplicar el principio de Pareto, ahí es donde podemos ver y ir ajustando más las tareas que nos vamos quedando en cada grupo. Vamos, en resumen, aplicar el Extreme Pareto es algo tan sencillo como a la lista de tareas que tengamos ir aplicándole, ir sacando ese 10-20% de tareas más importantes que haya hasta el punto en el que tengamos la tarea que nos acerque más a nuestro objetivo final y que sea la que vayamos a hacer ese día. Esta forma de afrontar las listas de tarea para lo que sirve es para que salgamos de ese bucle de estar ocupados, de que dé la sensación de que estamos haciendo cosas y en verdad lo único que estamos haciendo son tareas que no nos aportan nada a nuestro crecimiento personal o a los objetivos que nos hayamos propuesto. Por eso, así, día a día puedes ir viendo tu lista de tareas y haciendo siempre primero la que más te acerque a tus objetivos y luego sabes cuáles son las triviales y cuáles son menos importantes y menos urgentes y puedes hacer el resto del día, pero de esa forma no malgastas energía en tareas banales que no te aportan nada y que no te acercan a nada. De esta forma soy más productivo en mi día a día y sé qué es lo que tengo que hacer y sé qué cosas puedo hacer más tarde o puedo posponer en el tiempo. Te animo a que pruebes y compartas con todos nosotros si la técnica te ha servido y si quieres conocer otras técnicas con las que yo complemento el Extreme Pareto para ser aún más productivo y encontrar esas tareas y esa diferencia en las cosas que me están acercando a mis objetivos con las que no. Esta técnica yo la conocí en el libro de One Thing, que si estáis interesados en la productividad y en ser más productivos, os recomiendo encarecidamente que leáis porque es un libro muy útil. Si el vídeo os ha servido, dejad like y suscribiros, que yo seguiré haciendo vídeos sobre técnicas y formas de conseguir los objetivos que os propongáis.